Mi hijo, entre su impulsividad, esa agresividad que tenía, que después lo entendimos, que era parte de ese rechazo, que entonces su manera de expresarlo era siendo agresivo. Cómo sus propios amiguitos lo rechazaban. Yo estoy mal. Sí. Yo entré, lo recuerdo perfecto, un día a su cuarto, empecé a ver su ropa y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Déjame equivocarme, déjame hacerlo, deja que tome mis decisiones. Y yo lo sé que vas a estar ahí. Hiciste un gran trabajo con Marco. Marco es un gran chico. Nunca se me va a olvidar esas palabras, le dije, gracias. Mi hermana, mi sangre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues igual, muy contenta, muy emocionada por un capítulo más, un episodio más de nuestra historia en común, porque siempre hay algo que compartir. Y bueno, hoy tenemos una invitada que de verdad yo estoy muy contenta, muy emocionada, pero quisiera que tú la presentaras. Está muy bien. No, fíjate que yo también estoy muy contenta y muy emocionada de recibirla. Ya ves que luego me echo mi speech, pero va a ser muy rápido. Hay una palabra, no sé por qué, cuando veníamos para acá a grabar y pensé en ella, fue multifacética. Totalmente. Le digo, es una mujer multifacética. Mi querida Sandra Argüelles. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. En el proceso del podcast sabremos por qué eres multifacética. Muchas gracias, chicas. Yo estoy muy contenta. Desde que vi el inicio de su proyecto, de este podcast, yo dije, quiero estar ahí, quiero estar porque hay mucho que platicar, hay mucho que decir, hay mucha historia y quiero que muchas mujeres se puedan sentir identificadas y pueda funcionarles. Pero dije, qué increíble proyecto, las admiro por esa valentía de decir, no solo lo platicamos en una comida, lo vamos a hacer, lo llevaron a cabo, lo están haciendo muy bien, felicidades. Muchas gracias. Y qué emoción. Gracias por hacerme parte de esto. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, mi querida Sandy. Y bueno, justo ahorita que mencionaba Pau, ¿no? Esa parte multifacética, digo, tenemos años de conocerte. Te veo hermosa. Gracias. Siempre has sido hermosa, pero hoy te veo radiante, te veo divina, amiga. Cuéntanos cuál ha sido tu historia. Creo que eso es bien cierto de cómo te ves, cómo te sientes, te ves. Sí. Y eso es bien, bien cierto. Ha sido mucho trabajo, ha sido mucho proceso. Yo, si veo a la mujer de apenas, ¿qué será? 10 años, 15 años, no me lo hubiera creído lo que he conseguido, muy afortunadamente, con mucho trabajo, con mucho pues autotrabajo, el aprender a conocerse, el buscar las herramientas. Pues mi historia, si partimos de la historia de mamá, Sí. fue pues hace ya 20 años, en febrero se cumplen 20 años, de que yo me entero, bueno, un poco más por el embarazo, 9 meses antes, que yo me entero que voy a ser mamá. No fue planeado, no fue que yo ya quería, yo tenía apenas 24 años. Wow. Dije, ya está, voy a ser mamá, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en ese momento, bueno, yo estaba casada con el papá de mi hijo. Fue difícil, fue un embarazo muy difícil, porque yo en sí tengo gastritis y se complicó muchísimo. Entonces fueron los primeros meses, vómito todo el tiempo, náuseas todo el tiempo. Terminar en el hospital por ese grado de acidez, wow. La pasé, fue complicado. Nace mi hijo, perfecto, pero a los casi 2 años de mi hijo me separo, nos separamos su papá y yo. Y decido, soy mamá ya a los 25, tengo a mi hijo, soy responsable de una casa, de su educación, de un pequeño, ¿qué voy a hacer? Pasa el tiempo y me acuerdo perfecto en la sala de la casa de mis papás. Mi hermana es doctora, mi hermana es neuróloga, estaba con un colega suyo, con un amigo al que queremos mucho, y él me dijo, nunca se me va a olvidar, oye Sandra, ¿tú ya le hiciste a tu hijo las pruebas tales para determinar si no tiene TDA? Y yo, era la primera vez que yo escuchaba ese término. Okay. TDA, ¿qué es TDA? Le dije, ¿qué pruebas tengo que hacer? No son pruebas de sangre, no son pruebas de ir a un laboratorio, son pruebas, un test. Empiézalo a hacer, búscalo, empiézalo a hacer y te vas a ir dando cuenta y vas a entender. Pues, ¿qué era el test? Tu hijo es hiperactivo, tu hijo no sigue indicaciones, tu hijo no puede permanecer mucho tiempo en un lugar, tu hijo se desespera muy rápido. Entonces empecé a ver, yo creía en ese momento, pues
mi hijo es inquieto, que así eran los niños. Dije, claro. pues así son, pues es lo que tengo, es lo que conozco, así Por son. supuesto. Empiezo a ver, dije, no, sí, palomita, palomita. Dije, entonces esto no está bien, entonces hay algo. Empecé a investigar, empecé a leer, empecé a ver, sí, mi hijo es así. Y entonces, ¿qué es el TDA? TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Empezamos a consultar con psiquiatras, en este caso paidopsiquiatra, porque un niño, hacerle igual test, hacerle pruebas, ya ellos, pues, de manera más especializada, sí, tu hijo tiene un TDA elevado, pero aparte tiene, y esto se fue diagnosticando con el tiempo, aparte de trastorno de déficit de atención, es hiperactivo y es impulsivo. Después se le diagnosticó que era agresivo, con un grado de como desafío a la autoridad. Porque le iba mal en la escuela, era complicado, entonces yo no entendía. Esto, bueno, empezó a partir de los 2 años de mi hijo. Se determinó que necesitaba terapias, que necesitaba tratamiento, que necesitaba ciertas terapias conductuales. Empezamos a trabajar en ello desde los 2 años de mi hijo. Fue difícil su kinder, pero en ese momento, bueno, me ayudaron. Fue mucho más difícil la primaria. Viene la primaria, una etapa más complicada. Oye, amiga, perdón que te interrumpa. Sola. Porque ya te habías separado. Ya me había separado. ¿Trabajabas? Trabajaba, Okay. y empecé a hacer todavía más cosas en donde trabajaba. Empecé todavía a trabajar fines de semana, o sea, sábados, porque pues yo sola necesitaba, a veces, pues lamentablemente en ese momento, pues su papá estaba cuando quería, cuando podía, cuando se acordaba. Entonces, era estar, oye, deposítame. El pedir para algo que tienen que hacer es muy difícil, es muy desgastante, es frustrante, es cansado. Entonces dije, o me ocupo de eso o me ocupo de mi hijo. Claro. Entonces, hasta que nunca se me va a olvidar, una psicóloga que me dijo, si está, bien, si no, también. Eres tú y tu hijo, Sandra. Y tienes fue una etapa muy difícil. Muy. Mi hijo fue un niño muy rechazado en la escuela. Él sufrió mucho. Yo junto con él, pero aparte la frustración de no entender yo cómo tengo que tratar a mi hijo, cómo lo ayudo a que yo quiero que sea feliz, no quiero que saque 10, yo quiero que sea feliz, quiero que los niños lo quieran, quiero que él se sienta parte de, ¿no? Mi niño pues estaba chiquito, o sea, ya hablamos en esta etapa de la primaria, tal vez en el kinder pues no lo veía, no, pero ya en la primaria, ya era no quererlo invitar a sus fiestas. Ay, Dios mío, sí. Ya eran las maestras, reporte. Y yo, en mi desesperación, regaño. O sea, Marco, por favor, o sea, ve, no te gusta que te quieran, no te gusta sentirte parte de, no te gusta que los niños te acompañen, ser equipo. No, fue muy, muy, muy difícil. Fue una primaria muy difícil, donde me lo sacaron de una escuela, iba a otra. O sea, mi hijo creo que en primaria fueron 4 escuelas. Wow. Hasta que terminamos, mi hijo tuvo Sombra. ¿Qué es la Sombra? Un especialista que está pegado a él para contenerlo. Mi hijo, entre su impulsividad, esa agresividad que tenía, que después lo entendimos, que era parte de ese rechazo, que entonces su manera de expresarlo era siendo agresivo, siendo rebelde, muy, muy rebelde. Sí. Era un psicólogo que hizo, por fortuna, buena mancuerna, era un joven que nos ayudó mucho, era contenerlo, era ayudarlo, pero tenía que estar todo el tiempo con él. La escuela fue a tal grado de, si no hay Sombra, pues que no venga Marco, ¿no? Y fue, o sea, ¿tienen idea lo que cuestan terapias? Porque ya hubo un tiempo donde mi hijo empezó a ser medicado con un medicamento especial que me lo adormilaba, o sea, era brutal el cambio. Claro. Era un medicamento que seguro muchas mamás lo han de conocer, una estratera, Concerta, medicamentos que eran para tranquilizarlo, literal, para tranquilizarlo. Yo me negaba,
pero lo que me explicaba la psicóloga en ese momento es, Sandra, necesitamos que tu hijo se calme, o sea, esté relajado para que entienda las indicaciones, para que aprenda, gracias, para que aprenda a seguir indicaciones y poder ayudarlo. Uh-huh. Tu hijo necesita ser educado, tu hijo necesita entender el porqué de las cosas, y en esta hiperactividad y en esta ansiedad que manejaba mi hijo impresionante, uh-huh, no podía entender ciertas conductas, no podía entender las reglas, no seguía reglas. Uh-huh. Era muy estresante para mí llevarlo a una fiesta. Ya. Porque a veces terminábamos saliéndonos de la fiesta porque ya terminaba peleando o siendo agresivo con alguien, o ya muy, muy inquieto. El dormirse también era difícil, que pudiera dormir, pudiera descansar. Mi hijo hubo un tiempo que se levantaba sonámbulo y era su misma hiperactividad. Entonces empezó medicado un buen rato con su sombra. Entonces de repente era mamá de un niño con que estaba aprendiendo a tratarlo. Yo fue mucho tiempo muy difícil aprender a entender lo que tenía mi hijo, cómo podía ayudarlo. Eran los gastos, o sea, un gasto de alguien que estuviera pegado con él no era nada barato, porque claro, era de lunes a viernes en sus horas de escuela, sus terapias, era correr, salir del trabajo. Por fortuna en ese momento era un trabajo que yo era del horario de mi hijo de la escuela, entonces correr todas las tardes a ir a terapias, pero eran terapias distintas. Él tuvo mucha terapia de lenguaje, terapia cognitiva, terapia conductual, terapia hasta incluso yo le agradezco mucho a ese doctor, era un paidopsiquiatra, pero terapia con chupones para algunos videojuegos y ayudarlo de manera cerebral. Eran constantes estudios porque había que hacerle electros, pero además, se me fue el nombre, donde te meten a la cama, donde... resonancia magnética, sí. Pero tenía él que estar dormido, tenía él que estar calmado y era muy difícil. Entonces, bueno, entre la sombra, entre las terapias, uh-huh, 2 veces a la semana, entre sus medicamentos, que eran medicamentos caros, claro, son medicamentos caros. Fue etapa muy difícil. Yo, ya grande, he hablado con mi hijo y le pido perdón porque tal vez me perdí mucho tiempo en el camino y Marco conoció a una mamá enojada, a una mamá frustrada, desesperada por querer sacar a un niño adelante, querer a un niño feliz, porque Marco no, espero que me equivoque, pero Marco no tuvo una infancia muy feliz. Y yo he hablado con él y le digo, tú tuviste una mamá que le costó mucho y que peleaba mucho y que regañaba mucho y que gritaba mucho y que vivía enojada. Sí. Vivía enojada tratando de ayudarte. Y en esa frustración de no saber, sus abuelos fueron parte fundamental. Sus abuelos, tanto mis papás como sus otros abuelos, me ayudaron muchísimo, muchísimo, porque terminaba yo cansada, terminaba yo fastidiada, harta, o sea, con todo el amor del mundo, pero estaba cansada, peleando además con un papá que en ese momento, pues no estaba, no supo, tal vez esto lo rebasó. Ahora la relación es distinta, Marco ya creció, ahora nos llevamos bien por Marco, uh-huh, porque al final es algo que siempre le voy a agradecer a mi hijo. Siempre te voy a estar agradecida porque tengo a mi hijo, porque está ahí mi claro, hijo. Entonces eso ya lo vale todo lo demás. Si me hiciste, no me hiciste, si estuviste, pasó, uh-huh, tenía que vivirlo así. También fue mucha terapia para mí. Yo en ese momento, yo nunca había tomado terapia, que ahora lo sé y lo puedo decir. Si pueden, aunque parezca que no lo necesiten,
tomen terapia. Es bien importante el aprender a conocerse, qué quiero, quién soy, para dónde voy, por qué soy así. Me tocó mucho con mi hijo, y no solo por él, empezar por mí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Y a partir de ahí pude ayudar a mi hijo. Mi hijo creció, por fortuna llegó a una secundaria que nos ayudaron muchísimo, que entendieron. Marco tenía ayuda psicológica constante, tenía gente que lo apoyó, que lo quiso, sobre todo eso, que hay muchísimas maestras muy buenas y que son de verdad, que nacieron para ser maestras, pero hay maestras que no. En la primaria iba mi hijo a terminar su primaria cuando me condicionaron. Si no tiene la sombra, ya no le podemos dar la inscripción. Entonces tuve que cambiarlo para que terminara su primaria y para que empezara, y le fue bien. Preparatoria fue bien, y fue mucho trabajo de mi hijo entender el problema en el que tenía. Entender que soy, tengo este problema, ¿cómo me puedo ayudar? Porque después pues dejó el medicamento, porque ya era momento, no podía vivir medicado, dejó el medicamento y ya eran terapias para él entenderse cómo soy, cómo me puedo controlar. Porque además a mí algo que me asustaba y que 1, 2, 3 psicólogas decían, son niños mucho más propensos a las adicciones porque necesitan algo que los regule, claro, porque llegan momentos en donde ellos no pueden regularse. Entonces, y yo era aterrada. Claro. Yo dije, no puede ser, o sea, no. Entonces, Marco, tú ya sabes cómo controlarte, sabes cómo respirar, sabes que necesitas tu tiempo fuera, sabes que necesitas tomarte un descanso. Hasta incluso los maestros ya sabían que si mi hijo pedía el tiempo fuera, era salirse solo a caminar al patio. Al patio. Solo salirse a caminar para después regresar calmado. Para después regresar, y entonces, bueno, porque era el que interrumpía, era el que gritaba, era el que saltaba, era el que llegaba a insultar a los maestros. Entonces fue mucho trabajo, mucho. En ese momento, bueno, mi hijo también chiquito, llegó quien ahora es mi pareja, mi marido, Esteban, quien también me ayudó mucho con mi hijo, mucho. Quien se involucró, quien buscó, quien llegaba y me decía, mira, encontré esto le puede servir a Marco, mira, podemos hacer esto. Uno a veces y seguro les ha pasado como mamá, llegan a no ver cosas, llegan a no ser esa exigencia que se necesita para poderlos pues guiar, para poder hacer esa persona responsable, pero uno le gana el corazón, como decimos. Claro. Y Esteban fue esta otra parte, este balance que me ayudó a mantener a Marco, a sacarlo adelante, porque también hubo un tiempo donde llevamos la economía de fichas, no sé si la han escuchado. No. Mi hijo le comprábamos muchas fichas de juego, fichas amarillas, fichas azules, fichas verdes, rojas, esta vale tanto. Tiendes tu cama y son un pago, son 50 pesos. Te lavas los dientes y es tanto. Me lavas los trastes o me ayudas, es tanto. Sacas al perro tanto. ¿Quieres ver la tele? ¿Quieres jugar? Te cuesta. Esa parte fue muchos años donde teníamos por todos lados fichas y que nos ayudó también a que Marco se hiciera de cierta manera responsable, a hacerlo consciente de que para obtener, debía dar. Ya. ¿No? Entonces, de hablarme de terapias infinidad, yo cada que puedo platico todo esto que viví con Marco, porque sé que muchas mujeres les va a funcionar. Todavía hasta la fecha que veo a mujeres, cuando veo a sus hijos, perdón que me meta, es lo que les digo, ¿tu hijo ya le hiciste alguna prueba? No, o sea, lo ven tan normal, que digo, es que no es normal. De verdad, créeme, no es normal. Cuando empecé a ver a otros niños, que a mis sobrinos y todo, yo decía, no era normal que Marco fuera así. O sea, no es que mi hijo sea normal, pero no estaba bien que fuera tan inquieto, porque hasta ni él estaba cómodo, ni él estaba a gusto consigo mismo.
Claro, se sentía ansioso todo momento, no entendía qué estaba pasando. No se entendía, no se entendía hasta que lo trabajó. Todavía incluso ya grande, incluso nivel preparatoria, Marco tuvo terapias, ahí ha tenido, pero ya más en esa adolescencia, en ese cambio, porque además a mí me lo dijeron también, si no aprendemos a controlar a Marco ahorita, cuando sea más grande, cuando tenga una fuerza que pueda lastimarte, lo va a hacer. Claro. Entonces necesitamos trabajarlo desde ahorita y que Marco aprenda a que hay límites, a que hay reglas, Exacto. a que hay autoridad, porque si no, créeme, Sandra, que tienes un buen hijo, pero lo va a hacer, te va a lastimar, te va a agredir. Okay. Entonces también eran como mis focos de alerta. Claro. De momento fue muchísima información y fueron años complicados. Le estoy hablando de los 2 años de mi hijo hasta 15 años, hasta los 15 años que dije, creo que lo logramos, Marco. Y ahora es un niño de 20, un niño, siempre será mi niño. Siempre, claro. Toda la vida. Mi joven de 20 años, un niño responsable, amoroso, un niño que pese a todo ha demostrado a la familia, a la gente, que puede, porque le encanta su escuela, está estudiando contabilidad, Wow. le encanta su escuela, disfruta lo que hace, y todavía hasta la fecha es escribirme, es pedirme permiso, es preguntarme, es compartirme ciertas cosas, es un chico que Marco aprendió mucho. Yo creo que mucho fue terapia. Terapia no solo era terapia por lo que padecía, sino el terapia, él, cómo te sientes, qué quieres, Marco, cómo estás, y de adolescente, el entenderse también, y creo que él nunca esto se cura, el TDA no se cura, es algo que va a vivir con él toda su vida, pero que él ya ha entendido cómo ayudarse cuando tenga estos momentos de ansiedad, porque todavía los tiene. Todavía de repente hay momentos de cuando está más ansioso y yo lo veo, pero él sabe, él se ayuda. Él ya conoce sus límites y ha aprendido a conocer qué le funciona. Entonces, en todo este proceso, si ahora nos vamos a la otra parte de la mujer, Sandra se perdió. Era 100% mamá. Sandra se perdió. Después llega a los 10 años de Marco, llega mi hija. Y dije, ahora quiero que todo sea diferente. Quiero disfrutar. No disfruté a mi niño. Sentí que creció muy rápido. No, por tal vez esas reglas que debía tener con él, no lo acosté conmigo. No le di ese chance de, ahora podemos desvelarnos, porque debía hacer algo mucho más estricto para lograr lo que quería lograr. Entonces llega mi hija y es, ahora sí quiero disfrutar a mi hija. Ahora sí quiero ser mamá plena, o sea, no enojada. Yo hablo con los dos y le digo, ustedes conocen a 2 mamás diferentes. Con mi hija fue una mamá más relajada, más permisiva tal vez, pero también porque las circunstancias lo permitían, porque Mía, pues Mía no tiene TDA, Mía es una niña muy obediente, muy tranquila, muy pegada con nosotros. Entonces dije, ahora sí, quiero disfrutarla, quiero dejar de estresarme, quiero vivir lo que no tuve con mi hijo. Y entonces les he dicho, y repito, como he hablado con mi hijo mucho, y sí fue un día de pedirle perdón, y mamá, lo entiendo, no te preocupes. Y entonces viene ya mi hija, empieza a crecer y empiezo, ahora sí quiero ser Sandra, quiero ver qué quiero, qué me gusta, o sea, quiero ocuparme en mí, quiero encontrarme, quiero volver a renacer, o sea, a volver a ser feliz conmigo. Oye, Sandra, cuando llega tu esposo, tu ahora esposo,
que comenzaron a conocerse, que todo se fue dando, ¿cuál era la reacción de tu hijo? O sea, al principio. También creo que esa parte yo no supe entenderla, porque en esta parte de querer, yo también soy mujer, Claro. no supe entender que al final, pues para un niño ella es mía, es mi mamá. Sí. O sea, ¿cómo la comparto? Uh-huh. Entonces también fue esa parte de Marco de, pues ya llegó alguien y que también es autoridad. Y si de por sí te está costando el trabajo entender el respeto a la autoridad, pues ahora alguien más que debía ser autoridad, lo entendí ya hasta después, que insisto, Esteban fue una figura clave para ayudarme a lo de Marco, pero pues yo entendí demasiado tarde que para mi hijo pues fue compartir a su mamá lo poco que la tenía, compartir autoridad, o sea, porque ya también él es autoridad y también se respeta y también, entonces Marco en esa nobleza que tiene y en esa inteligencia, porque además esta parte que se me fue, mi hijo tiene un coeficiente intelectual más elevado. Eso es lo que te quería comentar. Sí. Mi hijo, en algún tiempo, porque me lo recomendaron también porque lo vieron, fuimos a una escuela de alto rendimiento y mi hijo salió elevado. Sí. Pero no, por circunstancias del destino, no sé si estuvo bien o mal. Yo ahora digo, tal vez fue lo mejor. No me lo aceptaron por la conducta. Por el tema de conducta de todo lo que venía. Es que es un niño rebelde, es un niño desafiante, no lo podemos aceptar. Que ahora digo, tal vez fue lo mejor, claro. Porque yo no sé a qué grado ese nivel de exigencia, pues le hubiera funcionado, sí. No lo sé, o nos hubiera complicado. Pero mi hijo, y es lo común en niños con TDA. Es correcto. Que tengan un coeficiente intelectual más elevado. Sí, más elevado. Oye, Sandy, yo tengo una duda. Sí, conozco un poco también del tema, ¿no? Lo he leído porque ahorita ya es como muy común, ¿no? O se habla más bien, se habla más, exacto. ¿No? ¿Esto es un tema hereditario? Sí, 100%. Ok. 100%. Y yo lo veo ahora, entiendo, cuando veo a su papá, digo, claro. Y por supuesto, yo también lo tengo, pero en mi caso, no sé cómo llamarlo, si es más funcional, porque yo no soy una persona que me quedo quieta. Yo soy hiperactiva y yo busco hacer, busco crear, busco moverme, o sea, es muy difícil para mí estar quieta o en un solo lugar. Pero en el caso de su papá era diferente y era mi ejemplo en ese momento de lo que yo no quería de mi hijo, porque la cuestión emocional para él ha sido muy difícil. O sea, él ha tenido muchos hijos de muchas mujeres distintas. No ha podido, creo que, bueno, hasta ahora, con una mujer que quiero muchísimo, pero mantener una relación, digamos, estable. Okay. Pero durante todos los 20 años de mi hijo, que llevo conociéndolo, 23, nunca había sido emocionalmente estable. Ya. Pero en ningún lado estable, también un poco en el trabajo inestable, acelerado, es un hombre que deja inconclusas cosas. Okay. Entonces era el ejemplo, sobre todo en esta parte de lo emocional, que yo veía, yo decía, no quiero esto para mi hijo, porque pues él lo veía y yo tampoco lo veía como muy feliz, como que eso estuviera bien o lo hiciera sentir bien, lo hiciera estar cómodo. Entonces yo dije, yo no quiero para mi hijo. Y si tengo todas las herramientas, voy a hacer, pero absolutamente todo lo posible por mi hijo. Yo me moví para buscar y hacerle. Dije, mi hijo tiene que salir adelante y tiene que estar bien. Mi hijo debe estar bien. Claro. Porque yo quiero un adulto que sea feliz. A mí dejó de importarme calificaciones. O sea, ya era la parte, no me interesa si repruebas. O sea, yo quiero que seas feliz y quiero que estés bien. Y quiero que encuentres tu camino. Okay. Y pues creo que, vamos, falta muchísimo y la parte más difícil es cuando los hijos crecen, no es cuando están chiquitos, no, cuando crecen y el encontrar su identidad y el ver, híjole, de repente platico con mi hijo y ya es un niño que,
niño, insisto, un joven, Ajá. Sí. que a veces pareciera que no conozco. O sea, ya no sé, a veces, mi amor, pero ¿te gustaba esta música? No, pues ya no. ¿Pero te gustaba vestirte así? No, pues ya no. Ajá. Pero es que a ti te gustaba comer esto. O sea, de repente ¿tú comes eso? ¿A ti te gusta eso? Sí. O sea, entonces también es este cambio porque pues ya está creciendo. Ya es un hombre que está madurando Sí, claro. y que ya está sobre su personalidad y sobre lo que le gusta y sobre lo que quiere. Claro. Entonces también es descubrir a ese hijo. A ese Marco. Pero dentro de ese proceso, de ese padecimiento, de ese trastorno, bien, verlo bien, verlo avanzando, verlo en ese sentido controlado. Oye, algo muy importante que dijiste también es la parte del rechazo. Exacto. O sea, cómo sus propios amiguitos lo rechazaban. Seguramente él, pues también sintió y en algún momento generó esta parte de algo está mal conmigo. Sí. Yo estoy mal. Sí. Y yo estoy mal. Sí. Y a lo mejor también por eso la agresividad, la rebeldía de estoy mal y no me quieren y entonces me huyen y era como llamar también la atención. Sí. Ahora, o sea, yo sé que lo hicieron, lo has llevado, lo has impulsado y ha sido para ti un tema muy importante también, ese rechazo. ¿Cómo lo ves ahora? ¿No? Nos contaste parte del proceso, pero ahora para ti y para él, ¿cómo se ha manifestado ese rechazo? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Qué pasa en ese momento? Que ahora también tú también, o sea, otra vez repetí, pero estás trabajando en ti y que dices, ahora me siento muy feliz conmigo, ¿no? Tomaste un momento de decisión de decir, voy a hacer esto por mí. Pero ¿y él también cómo lo llevó? Entendió que su mismo trato lo estaba alejando, pero creo que lo que nos ayudó mucho, mucho, fue que Marco es en general un niño muy noble. Entonces nunca juzgó. Trató como de entender, aunque en ese momento no sabía cómo expresar el cómo se sentía. Mucho que se trabajó en su momento con la psicóloga y hasta conmigo, que me sorprendió. Incluso los adultos no sabemos expresar las emociones. Yo, por ejemplo, descubrí, si estaba triste, estaba enojada. Si estaba frustrada, estaba enojada. Okay. Si estaba, todo lo traducía a enojo. Porque a lo mejor vengo desde una casa que para mi papá todo era enojo y ahora es entender, no, es que no está enojado, está triste, pero estoy enojado. Okay. Entonces, el enseñarle a darle nombre a esas emociones fue lo que ayudó. Con Marco fue, ¿cómo te sientes que tus amigos no te inviten? Enojado. Sí, pero ¿por qué? Porque me duele. Entonces eso es tristeza. Entonces estás triste. Y si estás triste, entonces ¿cómo? ¿Cómo solucionarlo o cómo lo puedes hacer? Porque entonces si no te invitas porque te acuerdas que tú peleaste con él, te acuerdas que le pegaste, te acuerdas que lo insultaste. Entonces vamos a reparar, y eso fue trabajo con la psicóloga. Vamos a reparar y vamos a acercarnos y a manera de niños a ofrecerle disculpas, a pedirle disculpas. ¿Cómo? Le llevo un dulce, le escribo una carta, y entonces ahí era cuando podía desglosar un poco el cómo se sentía o el por qué había llegado a eso. O le llevo un juguetito, algo simbólico, para que tú puedas remediar o reparar eso que pasó con el niño o con la niña. Okay. Entonces, aprender a darle nombre a esas emociones, que yo también lo aprendí. O sea, no estoy enojada porque si no es enojo, esto me duele. Claro. Y por eso a lo mejor estoy furiosa, pero la raíz es me duele. Me está doliendo, me está lastimando, me estoy triste. Claro. Y entonces así fue trabajarlo con Marco. Mucho también fue adelantarme vamos a ir a una fiesta, Marco. No quiero que te enojes, no quiero que pelees, porque si no, nos vamos a tener que ir. Y a ti no te gusta, y eso te va a hacer sentir triste porque tú te gusta jugar, te gusta estar en el brincolín, te gusta estar con los niños. Entonces, no vas a pelear, no te vas a enojar. Y era un poco o un mucho incluirnos. Hoy no nos vamos a enojar, amor. Hoy nos vamos a divertir.
y vamos a estar contentos, porque si no, nos vamos a tener que ir. Y adelantarme siempre. Vamos a llegar a la casa y nos vamos a bañar y no vamos a pelear. Te vas a bañar 5 minutos y te vas a poner a ver 5 minutos la tele y luego a dormir. Entonces, algo que también fue el adelantarme a hacer las cosas y a que luego fuera trabajando de, vamos a esto. Ok, pues sí, entonces mejor de rápido y ya no peleamos. Mucho. Oye, Sandy, y por ejemplo, ¿tenías actividades con él? ¿Deporte? Mucho, Okay. Muchísimo deporte. Las clases aquí para allá. Sí. Además de sus terapias, de su trabajo, escuela, todo. Ajá. Híjole, sí, mucho. Él estuvo en hockey, él estuvo en fútbol, él estuvo en natación, él estuvo en fútbol americano, él estuvo en taekwondo. Taekwondo, esa parte bien curiosa, muy poquito tiempo, porque él fue de, no, es que no me gusta que me peguen. Pero entonces fue parte de que se pudo trabajar. Y entonces, ¿por qué tú sí pegas? ¿Crees que entonces les gusta así como tú te sientes y por eso no quieres? Pues, ¿por qué entonces? Y eso un poco nos ayudó. Pero Marco tuvo de todo. Okay. Por lo mismo, la idea es, pues también que saque ahí un poco de todo lo que trae, de todo. Llámese tal vez hiperactividad, llámese ansiedad, llámese enojo, que todo lo saque y tratar de relajarlo para que llegue medianamente tranquilo, puedan platicar, puedan convivir, pueda cenar tranquilo y pueda descansar, porque esa parte costó trabajo, como les decía, el que pudiera dormir y descansar, son niños que siempre están alerta, entonces, y muy poco. Okay. Entonces, tuvo mucha actividad, por lo mismo también es recomendado, si de por sí para un niño normal, pues el deporte y el ver que les gusta es recomendado, pues para ellos mucho más, entonces hubo de todo. Entonces, ¿sigue practicando deporte? ¿Algún deporte? Le gusta patinar, la patineta. La patineta le encanta y lleva años y le gusta mucho, ya sea golpeado y lo que representa, pero le gusta y es como le digo, puedes tener tu novia, tienes tus obligaciones, tienes tus actividades, lo que a ti te gusta no lo dejes. No dejes de ser tú y no dejes de hacer lo que a ti te hace feliz. O sea, esa parte respétala, porque eso te va a tener, ya llegó el lunes, pero tuve mi fin de semana en donde hice lo que yo quise, lo que me gusta, para llevarte la semana. De repente decimos, o vemos, ¿no? Digo, yo, como sabes, tengo un niño de 7 años, Pau también tiene una niña de 7 años, y vamos a las fiestas, ¿no? Y vemos, mira, ese niño, es bien latoso, ¿no? Y los papás no le dicen nada. ¿Cómo podemos, con la experiencia que tienes, identificar, no sé, cuando un niño, porque dicen, es que no le ponen límites, ¿no? No tiene límites. A un niño, pues, latoso, ¿no? Pues sí, pues todos fuimos latosos. Hiperactivo a lo mejor. Pues es que no sé. Es que en su momento se cataloga, es latoso. Pero lo primero que diría es, creo que dejemos de poner etiquetas y de juzgar. Nadie sabe lo que está detrás de la puerta y lo que está viviendo. O sea, nadie podemos ser capaces de decir, de asumir, de ponerles adjetivos. O sea, no. Simplemente es un niño que seguramente yo, ahora con lo de mi hijo, ser más empático. Seguramente yo luego veo, y por supuesto que veo, digo, creo que necesita ayuda y si puedo, si me da la confianza, como les digo, yo con las mamás me acerco porque digo, seguramente no lo saben, seguramente creen que está bien o que pues solo es inquieto. O están muy consentidos, también he escuchado muchos que lo consienten mucho, por eso no le dicen nada. Si puedo me acerco porque a mí sí me pega mucho la parte de, el niño está sufriendo, porque yo lo veía con mi hijo, o sea, el niño está sufriendo, entonces dejemos de poner etiquetas para empezar, o sea, al final tú lo vas a ver un ratito. Sí. Y después lo que vivan de la puerta para atrás, o sea, debe ser complicado. Entonces, dejemos de etiquetar, de criticar. O sea, y si se puede, si se da la oportunidad, yo sí platico y me acerco con los papás y yo hablo desde mi experiencia, no solo porque yo sea muy buena y sepa catalogar, no, desde mi experiencia y desde que a lo mejor vean algún especialista, algún psiquiatra, algún psicólogo, ya con la asesoría de un psicólogo uno se puede dar cuenta de muchas cosas, de qué trae el niño, porque incluso puede ser
de papá que es agresivo o de papás que pelean mucho, ¿no? Claro. O sea, yo de repente entendí y hasta la fecha de repente es en mi casa o mis papás. ¿Recuerdas cómo salíamos de viaje y tú te alejabas? Tú te ibas y tú no platicabas y tú entonces hacías tus cosas y tú te encerrabas en tu mundo y yo, nunca se han preguntado por qué. O sea, yo he trabajado mucho desde la raíz en general en todo. ¿Por qué? Porque era siempre escucharlos pelear, porque era siempre escucharlos gritar, insultarse. Entonces yo me encerraba, yo no quería eso, yo trataba de alejarme y de crear mi mundo. Entonces también pasa con los niños y hay que entenderlos. Los niños son muy transparentes y pueden decir mucho. Sí. Oye, Oye, ellos son un indicio de lo que está pasando y son nuestros mejores maestros. Ay, sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Oye, amiga, y cuando llega tu nena, ¿algo cambió en Marco? Sí, sí. Marco estaba muy feliz cuando le dijimos, se lo hicimos a través de cartas, Qué como si fuera ella, de estoy cocinándome en la pancita de mi mamá, pero ya voy a llegar y estoy feliz de que voy a tener un hermano como tú. Estoy feliz de que seas tú quien sea mi hermano mayor, quien me va a guiar, quien me va a acompañar, quien me va a cuidar. Y recuerdo la cara de mi hijo, tenía 9 años, estaba feliz porque siempre me dijo, ¿cuándo voy a tener una hermana de tu pancita? En ese momento ya tenía una hermana de su papá. Le dije, ¿ya tienes una hermana, amor? No, pero quiero una hermana de tu pancita. Y se puso muy contento y fue un proceso muy feliz de Marco, donde se volvió más cuidadoso, más cariñoso. O sea, si de por sí mi hijo era un niño cariñoso, como que más al cuidado de su hermana. Y hasta la fecha, su hermana y los dos, Mía adora a su hermano y Marco adora a su hermana. Aunque Marco decidió cuando entró a la universidad irse a vivir con sus abuelos, donde vive también su papá, se escriben, se ven y se adoran, se abrazan de una manera. Cuando los veo le digo, quiero verlos siempre así, solo se tienen ustedes. Claro. Quiero siempre que estén así, siempre que se amen y se adoren. O sea, y que hablen de mí, que digan, mi mamá es una gritona, mi mamá también pasó esto, también, no importa, pero quiero que estén siempre juntos. Siempre. Y Marco, esa parte se detonó ese protección. Y por ejemplo, también fue, de momento, mi ejemplo, ¿te gustaría que llegara alguien y le pegara, la maltratara? Claro. Amor, las niñas también tienen sus papás que no les gusta, que no les gusta que las maltraten, que no les gusta que les peguen. Piensa nada más en tu hermana. Cada que hagas algo así impulsivo, sobre todo con niñas, piénsalo, amor. Tu hermana, y siempre fue mi ejemplo, tu hermana, ¿cómo te gustaría que la trataran? Que llegara un niño, un amigo y que le empujara. Y era para Marco, ay, no. Un examen de conciencia. Sí, claro. O sea, de hacer, sí, darse cuenta. Sí, y fue mucho para Marco. Bien dicen que los hermanos también vienen a ayudar mucho a los hermanos. Sí, Claro. O sea, sí, sí. Sí, ella vino como a contrarrestar, ¿no? Sí. Justo a equilibrar, Sí, a darle todavía a más darnos- paz y equilibrio a todos. Y a mí en lo personal, a darme esa... Me juzgué muchos años. Y me consideraba mucho tiempo mala mamá. Porque fueron, insisto, muchos gritos, muchos pleitos, muchos enojos. Entonces, Mía vino a reforzar no soy mala. No, solo fueron mis circunstancias. Claro. Pero no soy mala y lo puedo hacer bien. Y aquí está Mía y bueno, no me lo van a creer, pero la ahora esposa del papá de mi hijo, llegó un momento en que me dijo, Sandra, confía en lo que hiciste. Hiciste un gran trabajo con Marco. Marco es un gran chico. Nunca se me va a olvidar esas palabras. Le dije, gracias. Me dijo, confía en lo que hiciste. Ay, Qué lindo, qué belleza. Y si fue
muy duro. Perdón, pero ando media malita. Pero, o sea, siempre encontraste el camino. Sí. Con enojo, con frustración, pero no detenerte. Seguiste y trabajando y partiéndote en 20, ¿no? Y sintiéndote cansada, o sea, te entiendo perfecto, todo pero... el tiempo cansada. Sí, ¿no? Pero algo muy, muy significativo en mi forma de verlo por fuera es... Siento que el aprendizaje de Marco para ti fue que justo vino también a reparar esta parte que no querías ver de la agresividad. Bueno, yo no soy experta, pero al final creo que enfrentaste y te hizo regresar también a ti. Aunque estabas enfocada en él, pero te hizo afrontarlo, ¿sabes? O sea, esto está pasando, la agresividad, los enojos, la pelea, el enojo que también estabas, te frustraba a ti, o sea, Claro. que tú lo querías evitar, no nos dijiste de chiquita, me iba a mi mundo para no verlo. No, Y ahora lo viste. Aquí tuve que entrar. Claro, ahí tuviste que realmente reconocerlo y decir, estoy enojada porque estoy triste, porque esto, porque reconocer cada parte. Cuando empezaste a entender tú, él también empezó a equilibrar. Entonces, Sí. creo que la base, o sea, considero que la base, sí, trabajaste mucho con él, trabajaban mucho con él, pero la base fue encontrarte y trabajar contigo. Lo diste en el clavo, Pau. Cuando empecé a trabajar conmigo, porque también alguna psicóloga nos dijo, muchas veces el problema no son los hijos, son los papás. Entonces, cuando empecé a trabajar en mí y cuando empecé a entrar en esa paz, en ese ya, no sé si llamarlo balance, o en esa ya por fin calma después de toda la tempestad, Marco empezó también a estar mejor y nuestra relación mejoró. Nuestra relación mejoró muchísimo. Claro. Empezamos ya a hablar, ya no era gritar, y ya no era... Porque sí era mamá gritona, y entonces lo que hacía Marco era pues encerrarse en su mundo, alejarse, que grite. Cuando dejé de hacerlo, empezamos a hablar, empezamos a entendernos, empezamos a llevarnos mejor, a ser amigos, a disfrutar el salir juntos, el dejar de tener miedo, salir con mi hijo. Claro. Y Marco empezó a subir, empezó a mejorar. En todo este proceso y en todos estos años, empezó a mejorar. Oye, hasta que me dijo por entrar a la universidad, ma, me quiero ir a vivir con los abuelos. Wow. A los 18 años, sí, no te lo voy a negar, o sea, hubo días antes de que me lo dijera, eran sus vacaciones, antes de que entrara a la universidad, sus vacaciones, y se fue un tiempo con sus abuelos. Yo entré, lo recuerdo perfecto, un día a su cuarto, empecé a ver su ropa y empecé a llorar. Y me dijo Esteban, ¿qué pasa? Le dije, mi hijo no va a regresar. Mi hijo no va a regresar, va a querer empezar a volar y tengo que entenderlo y tengo que estar ahí, o sea, que él sienta, no lo quiero, pero que lo apoyo. Y entonces él, ¿por qué no va a volver? Y yo, no lo sé, solo sentía, no va a regresar. Y después cuando habló conmigo, y ha sido difícil, y esta parte que también les va a pasar, ahorita están pequeños, entender que empiezan a crecer y que lo que decidan puede no ser lo mejor para nosotros, lo que creemos que es la mejor decisión, por supuesto que no. Pero ser parte de ese acompañamiento y permitirles, que es lo que más cuesta trabajo, equivocarse. Es lo que estás decidiendo, es lo que quieres hacer. Estoy contigo. Voy a estar contigo siempre. Voy a estar contigo siempre. Pero ha sido muy difícil y él me lo dijo. Mamá, déjame equivocarme.
déjame hacerlo. Deja que tome mis decisiones. Y yo lo sé. Sé que vas a estar ahí. Sé que si pasa algo, te voy a llamar, vas a estar. Pero déjame hacerlo. Y aprender a respetarlo. Aunque yo lo vea y diga, ¡ay, no, está muy chamaco! Y no, o sea, no. Pero cuando cumplió 18 años, su papá me acuerdo perfecto que me dijo, tu hijo ya nos puede decir que se va y no vamos a poder hacer nada. Entonces, tratemos de relajarnos y de estar ahí. Oye, Sandy, pero esto que mencionas es bien importante porque al final yo aquí toda... Pues ves que tenemos niños chiquitos y decimos, sí, ¿no? Sí, claro. Pero creaste, hiciste, formaste un marco seguro. Claro. Porque ya para que él te diga, mamá, déjame equivocarme, déjame tropezarme, déjame seguir, déjame crecer, es un marco seguro. Y eso fue tu trabajo, amiga. Es que eso de que los hijos son tus maestros, eso es bien cierto, porque si ahorita me preguntas, ¿cómo le hiciste? No sé. O sea, exactamente qué hice para que mi hijo sea un hombre responsable, sea un hombre que hasta la fecha me siga preguntando, me siga pidiendo permiso, me siga compartiendo cosas que fácil puede ya no hacer. Claro. ¿Qué hice? No sé. O sea, exactamente no lo sé. Solo lo que me propuse desde el día 1, dije, mi hijo va a ser un adulto funcional y un adulto feliz. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Lo único que le pedí a Dios, le decía, no me sueltes. Yo voy a encontrar las herramientas. Solo no dejes que me pierda en el camino, pero no me sueltes. O sea, no te voy a decir, dime por dónde. O sea, soy mucho, si no voy mucho a la iglesia, soy mucho de hablar con él. Mucho, todo el tiempo. Y yo le digo, papá, todo el tiempo. Así vaya en el carro. Digo, no me sueltes nada más. Yo le buscaré, yo le haré, yo insistiré. El dinero va a salir. Yo sé que va a salir porque nunca me has dejado. Y no me vas a dejar. Pero solo no me sueltes y ayúdame a que mi hijo esté bien. Yo siempre era lo que decía, que mi hijo esté bien. Y fueron infinidad de noches de que ya lo dejaba dormido, de sentarme, hincarme con él, de verlo, llorar y hablarle. Y hablarle como no podía hacerlo en el día. Oye, Sandy, ¿tú crees que con todo esto que ahorita estás contando, el papá, ¿no? El papá de tu hijo, hubiera, sabiendo que, pues la herencia, ¿no? Lo que te preguntaba yo hace rato, si eso es un tema hereditario también, ¿no? Me decías que sí. ¿Tú crees si hubieran estado juntos, esa parte hubiera sido más fácil para ti? No, yo creo que fue lo que tenía que ser y mejor. Aprendí a que mejor, si no estás, no estorbes. Claro. Okay. Y entonces fue a limitarlo de las decisiones. Incluso los abuelos papás de él, era como tú nos digas, lo que tú decidas, como tú nos indiques. Porque él, entonces la que llevó y la que entendió que debía llevar la batuta fui yo. Y fue difícil porque al principio fue es que si yo decido y está mal, necesito a alguien que me diga, vamos a hacerlo, o alguien que al final del día no me culpe. Claro. O sea, no me diga, es que y hasta que dije, necesito que te apartes. Y entonces no vas a tener ni voz ni voto. No estás, lo que yo decida. Se medicó contra él. Okay. Fueron terapias contra él. Híjole, pues ahora no tengo. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo al psicólogo? Espérame. ¿O ahorita no? ¿O dejamos a mitad su tratamiento porque tú no tienes? No, o sea, dije, va a salir. Para mi hijo, como sea, va a salir. Digo, yo empecé a trabajar los sábados también para sacar otro dinerito. Fue apoyo mucho de mis papás,
de sus papás, porque si alguien la hizo como papá, fue el abuelo, el papá de él. Okay. El papá de él. Sí. Hija, no te preocupes, yo voy por él. Hija, yo lo llevo a su terapia. Wow. Hija, yo lo recojo. Hija, yo lo llevo a sus entrenamientos. Wow. Hija, o sea, el señor, en general, pero la señora todavía trabajaba, ¿no? Mi ex suegra. Y él fue ahí estar, porque okay. Creo que inconscientemente, nunca me lo ha dicho ni me lo va a decir, pero creo que sabían que su hijo no estaba respondiendo, lo veían. Entonces asumieron el papel que debía tocarle al hijo. Oye, pero también la parte, a lo mejor como hablando ahorita de la figura paterna, ¿no? Del abuelo de Marco, ¿se remontarían a lo que vivieron con su hijo? Yo creo que sí. Que al menos conmigo no lo han reconocido, pero yo creo que se dieron cuenta que entonces eso pasaba con su hijo, pero en su momento no lo supieron. Su hijo ya tiene 55 años, entonces pues hace 50 años, sí, pues a lo mejor no había tanta información. Claro, no sabía que era TDA, no, o sea, entonces yo creo que sí, y asumieron perfecto porque entendieron que era pues lo que habían vivido con su hijo, lo que tenía su hijo, ¿no? Entonces, no, yo creo que también por eso ese acompañamiento tan certero con ellos, ¿no? Contigo, y gracias a Dios. Que aparte era su primer nieto y lo adoraban. O sea, ellos le tienen un amor a mi hijo de una manera indescriptible. Que yo espero que a mi hijo, yo lo que pedía y su abuelo también decía, yo quiero ver a mi nieto titulado y voy a ser feliz. Y entonces ya, los señores ya son grandes, ya tienen 82 años. Wow. Entonces yo espero que todavía le duren a mi hijo más, que mi hijo pueda estar un poquito más maduro para asumir ese golpe. Porque mi hijo nunca ha perdido, hasta el momento, gracias a Dios, nadie es cercano. Entonces, si llega a pasar, va a ser algo terrible para mi hijo. Entonces, claro. Yo sé que yo, como todos quisiéramos, que sea muchísimos años, pero somos realistas. Entonces, yo espero que sea cuando esté en un momento Marco un poco más maduro, para que pueda asumirlo de una buena manera y no sea un golpe que me lo retroceda, me lo perjudique, porque sí va a ser muy difícil. O sea, su abuelo para ambos son su adoración. O sea. Y ahorita el tema que él o que haya decidido estar con ellos, ¿tú crees que es justamente a lo mejor por esa parte del abuelo paterno, ¿no? A lo mejor que piense ahorita es que mis abuelos ya están grandes, quiero estar con ellos. Yo creo que un poco va por ahí, por tratar de compensar un poco todo lo que me ayudaron. Quiero estar ahí, quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos. Entonces, yo creo que sí, Marco no es mucho como de hablar y decir cosas como, es que lo estoy haciendo porque mis abuelos me ayudaron. No, Marco no va a hablar. Marco no va a hablar en el sentido de que él jamás va a cacarear sus... O sea, no, Marco es muy, muy sencillo. Marco no habla de nadie, no habla mal de nadie. Mi hijo, ¿para que hable mal de alguien? Nunca. Y siempre si me escucha es, mamá, o sea, entiéndela, o sea, entiende, o sea, no hables así. Entonces, sí creo que es mucho de quiero compartir con ellos y quiero, de mi forma de agradecerles el que siempre estuvieron. Wow. Bueno, mi querida Sana, pues, o sea, es una historia que realmente nos tiene a mí embobada. Sí. Son muchas cosas. Sí. Y que realmente, nuevamente, te reitero, te felicito. Que el resultado de lo que está haciendo Marco ahorita, estudiando, un profesionista, con sus abuelos, ya independiente, ¿no? Es porque realmente fue un camino bien recorrido. Con culpas, con frustración, con tristeza, con enojo, pero fue un camino bien recorrido. Que hoy dices, ya sé para qué fue. Y todo, Pau, valió la pena. Pero con culpas, con enojos, con frustraciones ya trabajadas. Después de un tiempo, con todo eso que empecé a trabajar y a enfocarme en mí,
sin dejar de ser mamá, sin dejar de ser ama de casa, sin dejar de ser esposa. O sea, trabajar en mí, en decir, Sandra, ¿qué te hace feliz? ¿Qué quieres, Sandra? ¿Qué me hace feliz? Ahora, como nunca, amo estar con mi familia. Amo estar con mis papás. Disfruto cuando ya es, ay, me voy a quedar con mi hija, soy feliz. Voy a ver a Marco que me invitó a desayunar, soy feliz. Amo ocuparme en mí y que he encontrado en el ejercicio, he encontrado mi tiempo, mi espacio, porque me hace sentir bien emocionalmente, porque me hace sentir bien físicamente, porque me mantiene activa, porque no, hasta ahorita, mis 45 años, no tomo ninguna medicina, no tengo algún malestar, o sea, no tengo algo, un padecimiento, algo, no. Entonces he encontrado en Sandra, digo, ay, sí me caigo bien, sí me gusta estar conmigo, me gusta mucho estar conmigo, y no importa si me tengo que ir sola a una plaza, a caminar, a hacer, a entrar al cine, a ir a comer, me gusta mucho, me disfruto mucho. He encontrado, siento que de muchas maneras he renacido, he encontrado mi camino para el día a día ser feliz, día a día agradecer. O sea, luego me pregunta la gente, algunos tíos, ¿cómo? O sea, ¿de verdad sí eres feliz así como te veo en red? Sí, tengo mucho que agradecer. Tengo 2 hijos hermosos, sanos que, aunque se tiene el dinero, si no tienes salud, sanos. Tengo a mis papás, tengo a mi marido, tengo trabajo, o sea, y si no lo busco y hago, un año no tuve trabajo y porque se presentaron otras cosas, porque puse un negocio, porque hice, pero ya, o sea, tengo trabajo y si no, se busca y encuentro mi camino, porque me siento bien, porque puedo despertar todas las mañanas y hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, porque puedo desayunar, puedo tener mi refri lleno y abrir y ¿qué quieres hoy desayunar? ¿Qué se te antoja hoy, Sandra? ¿Qué quieres prepararte? O sea, soy feliz, soy inmensamente agradecida con Dios porque tengo todo. Y lo que no, como siempre he dicho, y lo que no, le chingo para conseguirlo. Claro, eso está bien. Y voy sobre eso. O sea, esto no estás a gusto, cámbialo. ¿No te hace feliz esto? Muévete de ahí. Busca. Y siempre es preguntarme, Sandra, ¿qué quieres? ¿Te visualizas así todo el tiempo? ¿Quieres esto todo el tiempo? ¿Quieres? No, ahora ya viene y ya quiero más en trabajo, quiero esto, quiero crecer. ¿Qué quiere en general, Sandra? Hoy no quiero salir de casa, hoy quiero todo un sábado estar en pijama en mi casa y disfrutar. Mi hija, ¿quieres? No quiero salir, no quiero bañarme. No nos bañamos hoy. Aquí estemos. No, y hace rato platicábamos un poquito. Le decía yo a Sandy que yo hace muchos años, cuando trabajamos en aquella redacción, yo la veía, ¿no? Y veía una Sandra, Pau, ¿tú la recuerdas? Te veía como introvertida, callada, usabas lentes, recuerdo perfecto tus lentes, usabas lentes, ya tiene muchos años que no nos veíamos, y ahorita estás hermosa, amiga. Muchas gracias. Irradias, de verdad, te ves bella, tus ojos te brillan, ¿no? Digo, te estoy hablando, ¿cuántos años? Más o menos. 20. Casi 20 años. Casi 20 años. Pero bueno, se te ve paz. Exacto, está en paz, estás serena, estás y orgullosa, de verdad, amiga. Ahorita ya escuchando la historia, de verdad, siéntete muy orgullosa de todo lo que has hecho, porque aparte eres una súper profesional, eres una persona muy trabajadora, muy chambeadora, te conocemos, insisto, desde hace muchos años. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por estar y contar tu historia. Ay, de maravilla, que fue una catarsis para mí. Muchas gracias. Siempre, creo que van a pasar 50 años y el que hable de este tema y de mi hijo, indudablemente voy a llorar recordando todo eso, pero muchas gracias por esta invitación, por este tiempo, por poder compartir. Y estoy segura que muchas mujeres se van a sentir identificadas con todas las historias hermosas que presentan, porque de eso se trata, de poder hablarlo para buscar, en algunos casos, mujeres que están perdidas por situaciones que están viviendo, que puedan encontrar ese camino, no están solas, y que entiendan que pasamos mucho por lo mismo, y son muchas historias, y entonces yo las invitaría, y esa parte que siempre busco y que siempre comparto es,
ojalá y pudiera yo aportar algo para que lleguen a esa plenitud como yo me siento ahora. Claro. Algo creo importante ya para cerrar, me gustaría, Sandy, los doctores que trataron a tu hijo, los terapeutas que a lo mejor te apoyaron, ¿no? Tanto en lenguaje como psicólogos, psiquiatría, todo. Neuropsiquiatras, que nos compartas esos datos para que nosotros también lo compartamos en nuestras redes. Porque sé que está pasando, muchas personas están atravesando eso. Y que hay mujeres, papás, también hombres, que lo están atravesando, que ya están también atendiendo a sus hijos, pero a lo mejor surge alguna otra duda. Pero ahora es un mundo de información en donde te pierdes de repente. Exacto. ¿Por quién? ¿Por qué especialista? ¿Qué? Exacto. Entonces, si tú nos puedes compartir qué especialistas son los que estuvieron contigo, que te acompañaron, cómo realmente trataste este TDA con tu hijo hasta ahora, felices de compartirlo en nuestras redes, ¿sabes? Para que también ellos tengan esa base, esos datos, si las necesitan que también nos los pregunten, pero para compartirlo y que sepan, mira, puedo acudir con él, con ella, ¿no? Claro que sí, cuenta con ello. Y muchas gracias a ustedes, chicas, y felicidades, y espero poder volver a regresar platicando de otros miles de temas. Sí. Gracias, muchas gracias. De salud, de bienestar, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi hermana, pues muchísimas gracias. Una historia más, porque siempre hay algo que compartir. De verdad, para mí es ahorita escucharte. Wow, mira, se me enchina la piel, ¿no? Porque tenemos muchas historias. Hay historias bien padres, muy importantes. No dejamos de ser mamás, no dejamos de ser mujeres. Y pues bueno, seguimos en nuestra historia en común, porque siempre hay algo que compartir. Nos vemos pronto. Gracias, mi hermana. Gracias, hermanita. Gracias, chicas. Gracias.